el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dentro de la iglesia local, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Y no estamos hablando de una cosa que está en el mundo, estamos hablando de algo que está dentro de la iglesia. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar estudiando la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver en el día de hoy la iglesia local de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. En esta ocasión lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, aunque la explicación la vamos a dar con la Reina Valera del 60 de fondo. Apocalipsis 2, 18 al 29 dice de la siguiente manera: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no abandona su inmoralidad. No quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Como dije en una ocasión anterior, siempre me ha gustado la lectura de Apocalipsis 2 y 3, la parte final, que aunque la carta son 7 cartas a 7 diferentes iglesias locales, pero al final se dice que se le preste atención a todo lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias en plural. Tiatira es otra iglesia local de la cual no se sabe nada en la Biblia. La única mención de esta ciudad previo a esta carta es la que se hace en Hechos capítulo 16, versículo 14, al mencionar a una mujer llamada Lidia, que era comerciante original de la ciudad de Tiatira y residente en Filipos.
Es interesante la selección que Dios hace para radiografiar el estado actual presente de su iglesia corporativa al dejar fuera a iglesias como la de Tesalónica, la de Corinto, la de Filipos, la de Colosas, la de Bereas, y finalmente Pablo logró plantar una iglesia allí, y otras a las cuales le fueron remitidas cartas apostólicas como las que mandó Pedro, Juan, Santiago y el mismo apóstol Pablo. Entonces vemos la escogencia de Tiatira, una iglesia de la que no se sabe nada de ella en la Biblia, excepto lo que ya hemos mencionado. Noten la manera como Cristo se adentra dentro de la congregación, presentándose como el Hijo de Dios. Aunque a Cristo el título que más le gustaba en los tiempos de su humanidad era el Hijo del Hombre, solo para resaltar su humanidad y su ascendencia, como la traza Lucas hasta Adán. Pero aquí, como Hijo de Dios, es una revelación de él como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando Dios lo engendró como hijo, ese es el momento donde la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toman la decisión de que la segunda persona se convierta en el Hijo, para que así pueda satisfacer las necesidades de la justicia de Dios, naciendo y muriendo sin ningún tipo de pecado. Entonces, cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras, entonces está describiendo a la iglesia, pudiéramos decir a la iglesia local modelo del Nuevo Testamento. Estamos frente a la iglesia ejemplar, la iglesia más bíblica de todas las iglesias locales, una iglesia que no se estanca, sino que avanza en amor, en fe, en servicio y en paciencia. Tiatira era una iglesia de ideas avanzadas, dinámica, de arduos trabajos y planes de gran alcance. Si uno evaluara, por ejemplo, a la gente de Tiatira por la actitud de Lidia, que aunque estaba viviendo en Filipos, como ya vimos la cita de Hechos capítulo 16, si pudiéramos medir a toda la ciudad por esta mujer, la actitud con la cual ella le rogó a Pablo y a Silvano para hospedarlo en su casa, con mucha solicitud, con mucho respeto, entonces pudiéramos decir que estamos frente a una iglesia que asombra, que no puede contentarse por los logros del año pasado, sino que se extiende hacia adelante con nuevas metas. Tiatira puede ser el modelo para el hombre o mujer que tiene metas definidas, que planea, que ejecuta, que supervisa y que mira para el futuro. Tiatira, yo digo que Tiatira es la iglesia que se puede incluso parecer al proceder de Abraham, el padre de la fe allá en el Antiguo Testamento, porque Abraham se iba moviendo de gloria en gloria. Entonces esta iglesia se mueve, se ensancha hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que también se parece a la iglesia de Tesalónica, una iglesia local que abarcó dentro de su ministerio de alcance a las comunidades de Macedonia y Acaya. Dice la palabra del Señor que los tesalonicenses fueron ejemplo en trabajo, fe y esperanza. Eso ustedes lo pueden leer en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Ahora, con todas estas cosas, porque el Señor dice, yo conozco tus obras, y en todas las cartas, haciendo siempre la aproximación que Dios sabe hacer del método apreciativo, que es reconocer lo bueno primero para poder resolver lo malo o para dar ánimo, como vimos a la iglesia de Esmirna y luego veremos a la iglesia de Filadelfia, que encontró algo malo. Desafortunadamente, no todo estaba bien para la iglesia local de Tiatira.
Y Dios no puede pasar paño tibio al pecado a pesar de que sea una iglesia ejemplar. Miren, una de las misiones de la palabra de Dios es redarguir de pecado, a fin de que el hombre de Dios, la iglesia de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra, no para obras malas. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3. Los versículos 16 al 17, cuando Pablo le recuerda a Timoteo toda la escritura que aprendió de Loida y de Eunice y cómo Pablo la contextualiza al momento de mandarle la segunda carta a este gran prospecto llamado Timoteo. Ahora, ¿qué le dice él a la iglesia de Tiatira? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que ella misma se llamaba profetisa en el Antiguo Testamento, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esos son los versos 20 y 21 del capítulo 2. Entonces, al igual que en Pérgamo aparece el nombre de un personaje de antaño, antiquísimo, perpetuado en una iglesia tan modelo, tan buena, tan ejemplar como Tiatira. Esta malvada Jezabel existió en tiempo del profeta Elías. Fue la esposa del rey débil, pusilánime Acab. Al ella no ser oriunda de Israel, sino de una nación pagana, promovió entre el pueblo la fornicación y promovió la idolatría, aprovechándose de la condición de ser esposa del rey. Lógicamente, ahí hubo un error gravísimo. En la relación lo cometió Acab al rechazar los designios de Dios y casarse con una mujer extraña como Jezabel, hija de Etbaal de Sidón. El pretexto siempre de los violadores de la palabra de Dios es que las cosas se están haciendo en el marco de lo legal y que por consiguiente no hay ningún problema en ello. Las relaciones de uniones desiguales se cargan más de un lado que de otro. La maldad de este sector de la iglesia de Tiatira creció a niveles de enseñar como si fuera algo bueno, como si fuera doctrina cristiana, las prácticas malsanas de esta malvada mujer del Antiguo Testamento. Que se puede fornicar, que se puede comer alimentos sacrificados a los ídolos, que puede haber alianza entre el evangelio y el mundo, entre el cristiano y el mundo, y que al mismo tiempo se puede trabajar por la iglesia. Nos lleva a pensar lo fino que actúa Satanás, el enemigo de la justicia, para engañar a la iglesia. Estas doctrinas no entran de lleno, no van abiertamente, sino bajo la cubierta de que esto es legítimo, como ya dije anteriormente, y que Dios no castiga este tipo de males. Algo parecido con la potente defensa que hoy día se hace desde los púlpitos liberales del homosexualismo como estilo de vida compatible con la doctrina cristiana pura del evangelio. Ahora se puede ordenar al santo ministerio del pastorado a personas con esta tendencia, con este extravío, supuestamente basado en el amor de Dios y que Dios no discrimina a nadie. La fornicación en Tiatira es desenmascarada por el que tiene ojos como llama de fuego. Él la considera mala, es repugnante para Dios y un atentado a la buena práctica del matrimonio. Y realmente da pena que una iglesia local de la categoría moral de Tiatira haya caído en semejante trampa del diablo. Jesús ha sido paciente, dando tiempo para el arrepentimiento y abordando la problemática con un alto sentido de solidaridad por su fe, amor y trabajo. Pero todo tiene un límite. En este caso, la llama de fuego, la llama de fuego de los ojos de Jesús es para descubrir
el problema en su siervo y para sacarlo de esa situación. La práctica del pecado convierte a la persona en un practicante y por lo tanto es un fuerte candidato para ser desechado por el Señor. Por eso le está hablando a la iglesia. Por eso le está introduciéndose con el método apreciativo, que es reconocer lo bueno primero para corregir entre ellos y el Señor las cosas que estén malas. Este mensaje deja claro que aún los siervos del Señor pueden caer del estado de gracia en que Dios los ha puesto a una posición vergonzosa, sucia, como este sector de la iglesia de Tiatira. Cuando brota este tipo de amargura dentro de una iglesia sana y comprometida con la santidad de Dios, muchos son estorbados para alcanzar la gracia de Dios. Mire, es muy profunda la confusión de que fornicando y comiendo alimentos previamente dedicados a ídolos, por no decir a demonios, y practicando valores del reino de Dios, se puede ser un cristiano bien aprobado por el Espíritu Santo. Ahora, si uno repasa los consejos sanos de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 y capítulo 13, vemos que allí se establecen los criterios de la disciplina en la vida de santidad, partiendo de la búsqueda y sostenimiento de la paz, de la santidad con todo el mundo, y el no caer en fornicación, profanación como lo hizo Esaú al menospreciar los privilegios de la primogenitura. El Señor está diciendo que si no hay arrepentimiento, Él la va a arrojar en cama, en gran tribulación, tanto a ella como los que se dejan seducir por ella, los que adulteran, los que fornican, si no se arrepienten de las obras de ellas. Entonces el Señor está hablando de castigo. Mire, el que esté comprometido con el pecado, el que ha abrazado esta maligna corriente, que ya no es solamente de Tiatira, sino de este tiempo, pagará las consecuencias de manera pública para que se sepa que fue Dios quien lo hizo y no que fue, por ejemplo, que se enfermó porque simplemente atrapó un virus o una enfermedad incurable. El castigo de Dios como evidencia de que Dios le dio tiempo para el arrepentimiento. Yo creo que ustedes saben que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nosotros tenemos casos de un castigo de parte de Dios que todo el mundo se dio cuenta que era Dios mismo que lo estaba haciendo. Podemos recordar de una vez que Aarón tuvo 4 hijos varones, Nadab, Abiú, Finne y Ofni. Mas sin embargo a Nadab y Abiú el Señor lo mató y se supo que fue Dios, que no fue por un error que ellos se quemaron, no, fue Dios que lo mató. Ananías y Zafira, Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, de manera pública para sentar precedente de que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, también el Señor los eliminó. Entonces podemos decir que médica y científicamente se ha demostrado que hay enfermedades que son propias y naturales, consecuencia de pecado, de relaciones de prostitución, de fornicación, de homosexualismo y de bestialismo. Levíticos capítulo 10 habla de esto. Hechos capítulo 5 tiene la narrativa de cómo murieron Ananías y Zafira. Hechos capítulo 12 verso 23 dice cómo murió Herodes y murió no dando la gloria a Dios. La acción de Dios no es un asunto particular de la iglesia de Tiatira, es para que todo el resto de la iglesia, en términos general, sepa que Dios no juega con el pecado. No importa que sea un cristiano ejemplar, no importa que sea una iglesia ejemplar como Tiatira, que probablemente para mí quien les habla sea la iglesia modelo del Nuevo Testamento. Y usted me dirá, wow, más que la iglesia de Esmirna, más que la iglesia de Filadelfia, más que la iglesia de Filipo, probablemente por todo lo que el Señor dice de ella, Entonces una congregación de avanzada, Dios la castiga como castigó a su pueblo en el caso de Acán y los robos que este hombre cometió en Jericó. Se destaca en el castigo de Dios que es solo para los que están comprometidos con este tipo de pecado.
Las relaciones sexuales practicadas por un soltero o por una soltera son llamadas fornicación, y si son practicadas por un casado o por una casada, se le llama adulterio. Pero él dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, los que no tienen esa doctrina, por lo tanto no tienen esa práctica, ¿qué es lo que el Señor nos recomienda? Primero, que no nos va a imponer otra carga, sino que la que ya tenemos, que la retengamos hasta que Él venga. Y para eso nos ayuda mucho la paciencia, que es uno de los ingredientes que tiene la iglesia de Tiatira. En la evaluación de Dios para la iglesia de Tiatira, se halló que había gente firme, gente estable en el Señor, pero que otros, aún estando en una iglesia tan sana como esa, seguían en la doctrina del error. Miren, hermanos, a los santos Dios los estimula a no ceder ante el pecado. Y a los que ya están pecando los insta a cambiar mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo. Entonces, este sector que supuestamente conocía la profundidad de Satanás, acosaba al sector sano que en aquel tiempo amaba y en este tiempo ama la santidad y trata de ser santo en toda la manera de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pensar que el Señor, a través del Espíritu Santo, está dando promesas que pueden servir como estímulo para uno darse cuenta que la carga que Dios nos ha puesto es liviana comparado con todas las cosas que nosotros vamos a obtener. Por eso Él está diciendo: al que venciere, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las va a regir con varas de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Wow, Él nos ha dado tantas promesas, realmente nos ha dado tantas promesas que vale la pena, por donde quiera que nosotros lo veamos, vale la pena ser fieles al Señor y no caer en ninguna trampa del enemigo de la justicia. Porque así mismo como el Padre le dio a Jesucristo autoridad, Cristo va a compartir esa autoridad con cada uno de nosotros. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos. Si Él no se lo toleró a Adán, no se lo toleró a Eva, no se lo toleró a Noé, no lo toleró a Abraham, ni a Moisés cuando golpeó la piedra, ni a David, no se lo toleró, tampoco te lo va a tolerar a ti ni a mí, como no se lo toleró a una iglesia tan buena como la iglesia local de Tiatira. Él lo que quiere es que salgamos vencedores y que siempre le pidamos a Dios que nos libre de toda tentación y de todo pecado, de toda carga, de todo pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por el tiempo que han puesto para escuchar esta enseñanza, esperando en el Señor que nos veamos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga y Dios le guarde.